En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos volvernos a reunir en esta capilla, Señor. Queremos darte gracias por la vida, por el alimento diario y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros día a día. Te pedimos en este momento la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos oriente, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos bendiga y nos llene de su sabiduría y de su entendimiento. Espíritu Santo, fortalece, Señor, nuestra fe y ayúdanos a salir adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santa, también te pedimos que nos ilumines, que nos bendigas, que nos llenes de tu luz y de tu sabiduría, que ruegues por nosotros y por esta comunidad. Siempre te lo hemos pedido en nuestras oraciones. Tú como patrona de Puerto Colombia, te rogamos porque ante tu Hijo amado supliques por esta célula pastoral, por su crecimiento espiritual y porque encontremos almas que quieran servirte desde esta capilla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy quiero tocar en primera parte el Evangelio de ayer. Hemos venido haciendo el ejercicio de que hacemos el estudio del Evangelio del domingo anterior. Y es que este Evangelio, que vamos a primero leerlo, para que se nos quede en primera instancia en la mente, y lo vayamos ahí como que reflexionando interiormente, dice lo siguiente, es del Evangelio según San Juan, del capítulo 6, versículos del 60 al 71. Dice: al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él.
Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Palabra del Señor. Esta palabra está en el contexto o en el marco de la celebración del ciclo B del año litúrgico. Recordemos que la Iglesia divide la Biblia en 3 años: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y cada ciclo tiene asociado un evangelio sinóptico. Los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. ¿Sí? El ciclo B está en Marcos, el ciclo A estará en Mateo y el ciclo C en Lucas. Como Marcos es el evangelio más corto, la Iglesia lo complementa con San Juan, que por lo general se lee en Pascua y en Navidad, básicamente. Ahora, por diosidencias, la liturgia ha venido analizando el capítulo número 6 de el Evangelio de San Juan. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan básicamente es el discurso eucarístico. Es el discurso eucarístico. Es la sustentación bíblica de la Eucaristía, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Y viene a hacer una respuesta al oprobio, al sacrilegio que hicieron los franceses en los Juegos Olímpicos a principios del mes de agosto. Vale. Y termina de una manera muy especial. Y es que la palabra de Cristo resulta muy difícil y muy incómoda para aquellos que no la reciben con una fe genuina, con una fe que no surge del Padre. Fíjense. ¿A qué se refieren los judíos cuando la mayoría, por no decir todos los discípulos de Jesús, en ese momento estaban en Capernaum, estaban en la sinagoga de Capernaum? Y la mayoría de los que estaban escuchando las palabras eran judíos. O sea, estaban acostumbrados a una religión establecida, bien cimentada. Y lo que más a ellos les es difícil de entender es cuando Jesús les dice que si ellos no comen su carne y beben su sangre, no resucitarán en el día último, no tendrán vida eterna, no podrán pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? Un pueblo, ellos entendieron muy bien que Jesús no estaba hablando de símbolos. Aquí Jesús no estaba diciendo de que el pan era un símbolo de su cuerpo y que el vino era un símbolo de su sangre. Ellos lo entendieron clarito. Este Señor nos está mandando a comérnoslo. Canibalismo. Y nos está mandando a beber su sangre, literalmente, que va en contra de Levítico 17:11. ¿Sí?
donde se les prohibía a los judíos tener contacto con la sangre, más beberla. Y llega este señor, este gran profeta que está mostrando señales y prodigios que puede ser el Mesías, porque había unos que no creían, que dice el texto, había otros que les resultaba difícil aceptar la doctrina, porque lo que estaba haciendo Jesús era estableciendo doctrina. Estaba colocando los cimientos de la doctrina cristiana, porque el centro de la doctrina cristiana, además de la Santísima Trinidad, es la Eucaristía. O sea, no puede haber iglesia cristiana si no hay Eucaristía. Lo vamos a ver ahorita. Es más, la Eucaristía va a ser la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. No va a ser el sábado. ¿Sí? No va a ser el sábado como nos lo quieren vender. Va a ser la Eucaristía. Y Jesús en este capítulo nos lo presenta muy bien. Jesús establece doctrina. Quien no come mi carne ni bebe mi sangre, yo no habito en él, ni él habita en mí. Yo soy el pan que baja del cielo. Lo hemos venido estudiando. Exacto, el capítulo comienza con un milagro que es la multiplicación de los panes y los peces, que es un símbolo eucarístico. Cristo hace el milagro de la bendición y de partir el pan, llama a sus discípulos, que son los que distribuyen. Jesús no distribuye. Si nosotros damos cuenta el milagro, quien distribuye, es más, Jesús les dice, denle ustedes de comer, ustedes, estableciendo así un sacerdocio y dándole una orden a sus discípulos. Los discípulos Jesús no los escoge para llenar un requisito de inclusión. Los escoge porque está estableciendo un sacerdocio, un nuevo sacerdocio, un nuevo clero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento existía un clero. Había un sacerdocio, el sacerdocio arónico, y eran los encargados de presentar los sacrificios a Dios de reconciliación, de perdón de pecados, de por la culpa, de acción de gracia, que vienen a todos ser recogidos e integrados a un solo sacrificio que se llama la cruz del Calvario. La cruz del Calvario se actualiza cada vez que un sacerdote ordenado legítimamente hace lo que Jesús hizo en su nombre, in persona Cristo. Entonces podemos ver aquí cómo las personas que realmente no tienen la voluntad ni la fe que viene del Padre, no aceptan las órdenes de Jesús. Entonces, son personas que aborrecen la comunión, buscan muchas excusas para no comulgar ni llevar una vida que les permita comulgar. Le dan vuelta, o sea, buscan todo tipo de justificaciones y lógicas, y utilizan pues el principio luterano de sola escritura, y que el Espíritu Santo a ti te dice lo que tú tienes que creer. Pero es que si nosotros nos damos cuenta, no sé qué Espíritu Santo, porque se supone que el Espíritu Santo dice la verdad siempre.
Entonces, no deberían existir 70.000 sectas cristianas con diferentes doctrinas, porque lo malo está en la doctrina. No es que todos amamos al mismo Dios, que todos vamos a orar juntos, pero no es la misma doctrina. ¿Por qué algún hermano separado no viene y comulga? Porque no creen, porque no creen y se apartan de Jesús de Eucaristía. Y que Jesús realmente está y tiene que estar en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un estudio histórico, antropológico, ¿verdad?, cultural, de cómo se adoraban los dioses en los 5 continentes, desde la antigüedad hasta hoy, nos daremos cuenta de algo, de un patrón. Por lo menos 5 cosas tienen todas las adoraciones. Primero, una deidad. Hay una deidad definida. Primero. Segundo, a esa deidad hay que presentarle un sacrificio. Si tú, ¿cómo adoras tú a un Dios? Ofreciéndole una víctima. Si no hay víctima, no hay adoración. Si no hay víctima, no hay adoración. Si no hay derramamiento de sangre, no hay adoración. Tercero, debe existir un sacerdocio que presente el sacrificio. Por eso vemos que en todas las culturas hay sacerdotes o sacerdotisas. Pero siempre hay un grupo de personas apartadas de la sociedad para ese Dios o para ese culto, para presentar esa adoración. Vamos 3. Cuarto, debe haber una liturgia, debe haber un culto organizado, establecido, una serie de pasos, una serie de ritos que Dios, ese Dios, a través de los sacerdotes, haya establecido. ¿Quién? Lo establece Dios. En el Antiguo Testamento Dios le hablaba a Moisés y le decía lo que Aarón y sus hijos tenían que hacer. Ellos no se inventaban, ellos no salían y se levantaban hoy el Señor me dijo que vamos a hacer una alabanza, hoy el Señor me dijo que vamos a hacer una siembra, hoy el Señor me dijo. No, debe haber un culto, debe haber una liturgia, debe haber un rito establecido con símbolos y signos que ayuden al quinto elemento, que es los adoradores. Entonces, no puede existir un culto de adoración sin adoradores. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 elementos. Pregunto, ¿quién tiene los 5 elementos completitos? Porque yo le digo una cosa, a mí un luterano me dice, o un anglicano me dice, pero es que nosotros tenemos el Dios definido. Nosotros tenemos sacerdotes. Nosotros tenemos una liturgia. Nosotros tenemos, pues, creyentes, pero no tienen la víctima. No tienen la víctima y no la van a tener. No la van a tener nunca. No la han tenido, no la van a tener nunca. Porque ese símbolo, primero que si esos sacerdotes hacen la consagración de la Eucaristía, ahí no se hace presente Jesús. Porque no hay unión con Pedro. ¿Ya? Porque no hay unidad con Pedro. Claro. Pero fíjense lo grave de las circunstancias, lo grave de las situaciones, y el adorador no sabe eso. No sabe. Entonces, sí, tenemos 4 cosas, pero nos hace falta la más importante, la víctima. ¿Por qué la víctima?
va la adoración, va la acción de gracias de los adoradores, del clero o de los sacerdotes. Y nos damos cuenta, ahora, si nosotros vamos caminando hacia las congregaciones cristianas más recientes, vamos a darnos cuenta que han ido perdiendo todo. ¿Tienen a Dios? Sí. No tienen ministros, no tienen un clero. ¿Qué es un pastor? Una persona que estudia teología o que hace unos estudios y le dan el anciano, el evangelista, el elder, por hacer el intendente, pero eso no es un sacerdocio. Y ese sacerdocio no lo estableció Cristo. Es lo grave. Cristo, sabiendo cómo eran las cosas del mundo, por eso puso una piedra de anclaje. Pedro no es la piedra angular es Cristo, la roca. Pero sabiendo que cómo era el hombre que podía desviarse, puso un faro a lo largo de los tiempos y de los siglos a Pedro. Porque Pedro no es una persona, Pedro es un cargo. Pedro es un cargo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De la manera como Dios, cuando Moisés se va, le transmite parte del poder de Moisés a Josué, no todo. Y todos los que estaban con Josué sabíamos que estaban obedeciendo a Dios. Porque yo digo una cosa, o sea, ahí en Israel, en las tribus, habían varios jefes. Cualquier tribu podía decir, no, nosotros no vamos a cruzar el Jordán, nosotros nos quedamos acá, o nosotros nos devolvemos para Egipto. Pero la unidad, ¿quién la formaba? Josué. Partiendo de Josué teníamos identificado el pueblo de Israel. Y fíjense que la muralla de Jericó lo derriba una procesión de Corpus Christi. Es que si nosotros analizamos bien, quien destruye o derriba la muralla de Jericó es una procesión de Corpus Christi. Y nos dice a nosotros cómo debe ser una procesión de cualquier índole, ojalá de la Virgen del Carmen. En silencio. En silencio debe ser la procesión. ¿Ya? Entonces, de la misma palabra nosotros podemos darnos cuenta e identificar quiénes somos. ¿Por qué Jesús tiene que hacerse presente realmente? Porque Él es la víctima. ¿Por qué en la hostia y en el vino tiene que haber sangre? Porque debe haber derramamiento de sangre. Por eso el cáliz se convierte en sangre de verdad. Comprobado por científicos. Comprobado por científicos ateos. Que en la Eucaristía hay sangre humana. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir nuevamente, para que haya un culto de adoración completo, verdadero, debe haber 5 cosas. La primera, la deidad, Dios. Segundo, un sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay adoración. ¿Sí? Nosotros lo vemos en los sumerios, en los cananeos, en los egipcios, en los judíos, en los aztecas, en los mayas, en los incas, en los chinos. Aunque estaban separados, no había internet, no había globalización, no había aviones. Pero ¿por qué cada uno de ellos sabía qué era lo que tenían que haber? Porque vienen de un mismo origen, que es Noé. Todos tienen tercero, un sacerdocio. Personas separadas del pueblo para servir a ese Dios. Entonces, la deidad, el sacrificio,
Un sacerdocio, una liturgia. Debe existir una liturgia, un culto, unos ritos que le identifiquen al pueblo qué es lo que se está haciendo ahí. Yo no me puedo levantar, ahorita, yo no me puedo levantar hoy, yo soy el líder, por no colocar otro nombre, y hoy vamos a hacer una siembra, y hoy vamos a hacer alabanza, y hoy vamos a hacer tal cosa. No sé si está organizado así, no sé. ¿Por qué hacemos los católicos que nos dicen que esa es la repetición de la repetidera? Ese es el rito, y eso lo estableció la deidad. La deidad es la que define cuál es la víctima, define cuál es el sacerdocio, de qué tipo, define el rito y define a los adoradores. Todo sale de Dios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros hoy analizando el Evangelio de ayer. Cómo la doctrina que Jesús establece es pesada para los judíos. No la aceptan. Cuando Jesús dice que si no comen de su carne y no beben de su cuerpo, Él no los podrá resucitar y darles vida eterna. Ellos eran judíos. Ellos entendieron como Jesús lo explicó: canibalismo y beber la sangre de Él. Ellos, en Levíticos 17:11, se les prohíbe tener contacto con la sangre, bebérsela, porque existía el rito en ese entonces que cuando se adoraba a un dios pagano, se mataba lo que fuera, un niño, una virgen, una mujer virgen, o un enemigo, o eso eran los peores casos. Más bonito, es correcto. El más hermoso que tuviera la mano. Es correcto. La primicia de los animales, y se le presentaba la primicia de las cosechas. Ahí vemos a Caín y Abel. Ahora, ¿por qué nos muestran a Caín y Abel? Porque Israel, el pueblo judío, es de pastores y de agricultores. ¿Ya? Pero el problema no era la ofrenda, el problema fue el corazón con que se dio la ofrenda. Porque Abel amaba a Dios de corazón y le entregaba lo mejor de ella. No era egoísta con Dios. Tú me lo has dado todo, yo te doy lo mejor de mí. Ese era el pensamiento de Abel. Mientras que el de Caín era: lo hago porque me toca. Es más, no te mereces que yo te dé esto. Ese era el pensamiento de Caín. Y así somos muchos. Es que el Señor no es inversionista. O sea, Dios no es una inversión. Ya, Dios no puede ser una inversión. El principio de la vida ya, por eso se lo debe todo. El principio de la vida. El nuevo amanecer. Claro. El amanecer o el atardecer es increíble. Ni lo que compara su hijo, porque mira, yo he disfrutado para mi amanecer, es una belleza, una belleza, o sea, entonces sí es que es como está cada vez sensibilizando más, por eso no gusta leer, porque ellos sí.
La Biblia sensibiliza, humaniza. Lo que pasa es que la Biblia humaniza. Por eso nos cuesta ir a ella, porque entonces nos muestra nuestra cara real. ¿Sí? Entonces nosotros vemos ahí cómo la doctrina de Jesús pesa, cuesta. Por eso la aborrecemos. Por eso aún dentro del catolicismo nos cuesta amar la Eucaristía. Porque a la Eucaristía hay que amarla. ¿Sí? Hay que entender qué es. Es la primicia o es la garantía del cielo. Ya nosotros en la liturgia estamos viviendo del cielo. Como Caín. Algo normal porque me vean. Rutinario. Estoy recibiendo la ofrenda, la Eucaristía, pero por lo menos para mí que ya yo tenía la carne, yo cuando consumí, no sé si ustedes tengo que entender que yo consumí, para mí fue, o sea, volver y sentirme nuevamente. No, yo te felicito. Claro. Más de 22 años más, un poco de cumpleaños que yo me arrepentí, pero me separé y en estos momentos que estoy volviendo, un momento que yo estoy volviendo, que me estoy realimentando nuevamente con el Señor. Son como decir, esa recibida. Yo me acuerdo del día que él me dijo, ese día que tú vayas a recibir, llorar. Yo sabía que mi corazón. Claro. O sea, yo me preparé tanto para recibirlo porque no fue como esa, o sea, no fue ni como la primera vez que recibí la primera comunión. No. Es que a veces uno no, en ese momento los niños no tienen como que toda la conciencia plena, pero que sí estaba bien porque estaba haciendo formación. Exactamente, o sea, esto que me estaba retroalimentando de mucho tiempo, o sea, el Señor me preparó para todo esto. Claro, Él me prepara. No hay un domingo que yo le a Él, yo le prometí y en todo momento. Y mira la forma en que me tocó. Duré 3 meses, más o menos 3 meses, 4 meses, que escuchaba las 3 palabras. La de la mañana, la que sigue y la otra. Porque estaba con el emprendimiento y con todas esas cosas. Y aparte de eso, lloraba. ¿Por qué? Porque me estaba sanando. Todavía es la hora y todavía me está sanando. Claro. No es totalmente que estoy sanada, pero es algo inestimable. Es algo de que cada día, de tu lado, tú dices, me acordé de un video también que vi de una monja que ella veía cuando descendía la monja de sangre cuando el padre hasta la coma, que ahí es donde se come, y estaba pasando alrededor. Son cosas que te llenan, de que te dan tranquileza, Paz. una paz. Un gozo. Se llama gozo. Sí. Y todo, por lo menos cada semana te digo, ay, Señor, prepárame para que me lleve esta semana, prepárame para que me lleve esta semana. Porque resulta que no es que lo vayas a recibir todos los días, y si tengo la oportunidad de recibirlo todos los días, pero no es igual, no es igual. Entonces, o sea, es el sentir, es el querer, es el sentirse de estar, Señor, así como tú me has sostenido sin recibir para mucho más. Claro, mucho más poder. Y que Claro. y cuando uno recibe al Señor, el Señor que Él está ahí con ese amor, mira, lo demás ya eso, mira, es como una coraza que no tiene ella. Entonces, fíjense, eso era lo que Jesús estaba enseñando. Para estas personas
esa doctrina era compleja. Esa doctrina no la entendían, que es lo que desafortunadamente aquellos que se han separado de la Iglesia Católica abandonan. Y fíjate que, digamos que el Padre ayer nos decía que el centro de esta palabra del Evangelio es la respuesta de Pedro. Porque Pedro siempre es el que da en el clavo. Exactamente. Pedro lo negó. Y, o sea, él se quebrantó tanto en este momento cuando el Señor le dijo al tercero, Canto de gallo. ahí, o sea, él se quebrantó y que él daba la vida por él, pero él en ese momento dijo, si la ciudad lo sigo mortificando. O sea, fue una incertidumbre que tuvo Pedro en ese momento, pero bueno, el Señor sabía el propósito que venía más adelante con Claro. él, y había debilidades de más que tenía mayor Esa es la respuesta. Digamos que esa es la respuesta. Digamos que de entre los discípulos, los dos discípulos que más fe tenían eran el mayor y el menor. El mayor, que es Pedro, y el menor, que es Juan. Porque Juan es el único que no abandona a Jesús. Por eso Juan es el único que no muere martirizado. Y es el que más recibe del Señor, recibe el Apocalipsis. ¿Ya? Él recibe el Apocalipsis. Entonces nosotros vemos aquí cómo al dejar la Eucaristía, al dejar la comunión, abandonamos a Jesús. Entonces, la clave de la... ¿Por qué? Porque es que miren, el judaísmo, ¿cuál es el fin del judaísmo? Dar al Mesías. Cuando el judaísmo entregaba al Mesías, ahí acababa el judaísmo y empezaba el cristianismo. Porque el inicio y el principio del cristianismo es Cristo. ¿Sí? A partir de Cristo nace el cristianismo. Quien funda el cristianismo es Jesús. Y quien termina el judaísmo es Jesús. Por eso es el punto de inflexión de los dos testamentos. Moisés llega hasta Cristo. ¿Sí? Y el cristianismo empieza de Cristo a Cristo hasta la parucía. ¿Ya? Entonces nosotros comenzamos a discutir de cosas tan tontas, que perdemos el centro de la fe, que es la Eucaristía. Yo no lo comprendía, yo hace años decía, pero ¿por qué todo gira en torno a la Eucaristía? Cuando tenía mi pensamiento protestante. Yo estuve estudiando adventismo por 7 años, tengo que decirlo, pero nunca me bauticé porque mis papás no me dejaron. El Señor me dejó conocer las otras doctrinas, pero en el momento que Él ya vio que ya había conocido suficiente de aquel lado, me dijo, ven para acá. Hasta aquí llegas. Y fue aquí, en el Señor de los Milagros. Porque mi retorno a la iglesia es aquí, en el Señor de los Milagros. Por eso yo no me puedo negar a venir al Señor de los Milagros. Por eso tengo que amar esta capilla. Y por eso me duele la falta de compromiso de los feligreses del Señor de los Milagros. Por eso tengo que seguir avanzando. Le estoy diciendo al Señor, aquí te presento mis 5 panes y mis 2 peces, todo el resto. Porque me toca nada más hacer eso. Entonces, les pido yo a ustedes que motiven. Ahora, si usted le dice a una persona 2 o 3 veces y no viene, busquen a otra. Se los dije la vez pasada, busquen a otros. Como la parábola del banquete, que es la Eucaristía. ¿Sí? La parábola del banquete, pero no sé dónde, yo creo que es Mateo 22. Mateo 22, que la dijimos con... Dice la parábola del banquete de bodas. El banquete de bodas es la Eucaristía. Clarito.
Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: sucede con el reino de los cielos como un rey, el rey es papito Dios, que hizo un banquete para la boda de su hijo. El hijo es él, Jesús. ¿Y la boda con quién? Con la novia, la iglesia. Mandó a sus criados, los curas, que fueran a llamar a los invitados, los bautizados. Pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Dice la iglesia: es precepto ir a misa los domingos. Es obligación del cristiano ir a Eucaristía los domingos. ¿Por qué? Porque el rey ya preparó el banquete. Mandé matar mis reses y animales engordados. Cristo es el animal engordado. Y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. No hacen caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Eso pasa mucho. Hablamos más de locura, los maltratamos, decimos que son pedófilos, homosexuales, son más pecadores que nosotros, como yo voy a confesar a un hombre que es más pecador que yo, etcétera, etcétera. Eso es maltrato también. Y miren lo que pasa. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados, los ángeles, que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Dios, cuando usted berraca, es Jesús. Hasta Satanás tiembla. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Avísenles, notifíquenles, invítenlos. Ustedes inviten. El Espíritu Santo hará el resto. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten el banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron. Y miren esta joyita del Evangelio: malos y buenos. Por eso vas a encontrar en la Iglesia Católica gente mala y gente buena. Por eso no puedes salirte de la Iglesia Católica porque el señor aquel me miró maluco, porque la otra señora es chismosa. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar, su mirada es a Cristo. Y eso es lo que nos pasa. Es que yo me salí porque la señora aquella habló mal de mí. No importa. Y sigue hablando. Sí, el algoritmo de Facebook. Exactamente. Yo vi algo muy chévere que decía, tú criticas a todos, pues, mientras yo esté dando a la misa o esté haciendo lo que esté haciendo, tú vas a coger un vasito de agua que está completamente lleno y le vas a dar la vuelta a la iglesia. ¿A quién viene? A nadie, porque como estaba Está concentrado en el vaso. No le es correcto. Es correcto. Es correcto. O sea, es como tú te sientas, o sea, si tú el domingo te preparas para ir para el Señor, tú no vas a ir por la pregunta. Y lo primero que Es correcto, uno va elegante. Porque es que yo digo una cosa: si a ti te invitaran a decir, no, mira, ven, en Cartagena viene el príncipe de España, o el rey de España, ¿sí? O viene Carlos III de Inglaterra, tú no te vas a presentar en chancleta y
y en Bermuda. Se amerita la ocasión, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos cada domingo al Rey de Reyes. Por eso yo trato de ser lo más solemne posible cuando estoy sirviendo como ministro extraordinario de la comunión, porque sé que Él está ahí. ¿Ya? Y uno tiene que enseñarle a los otros la importancia de quién está ahí. Pero te digo algo ahí. De pronto, en ese momento hay dos ocasiones. Primero, que estás sirviendo, porque tú le estás sirviendo al Señor. Y el segundo es cuando tú no estás sirviendo y estás. O sea, que debe haber doble motivo, porque tú no vas a ir a la misma. No, es que ya yo fui a la iglesia porque ya yo le serví al Señor. O sea, ya no, ayer estabas trabajando para el Señor. Y una cosa es cuando tú Va solo como adorador. exactamente. Porque realmente por amor, Por amor. No. Solemne. La misa ordinaria. No, no, no. No podemos cambiar eso. Pero sabes una cosa, ahí influye mucho es la actitud espiritual. Porque yo te digo, de pronto tú en ese momento estás muy quebrantado, ¿verdad? Entonces, de pronto, a ti hasta, de pronto una alabanza, o sea, tú lloras, en sentir la alabanza tú lloras, pero tú no la sientes, sino que sientes es lo que tú sientes. El mensaje que te está moviendo tus emociones, pero es que nosotros no podemos ser emotivos. Miren cómo se compone la palabra sentimiento. Sentido de sentir, miento de sentir. Sentimiento. Tratamos nosotros de conquistar a los jóvenes, de conquistar a los niños, a conquistar a las personas, digamos, maduras, a través de venderles un entretenimiento. La Eucaristía no es un entretenimiento, la Eucaristía es un sacrificio. ¿Sí? La Eucaristía es un sacrificio, por lo tanto debe ser solemne. Y no es que nosotros seamos santurrones, que nosotros seamos aburridos, que nosotros queramos ser más santos que los demás. No, es que nosotros ya hemos aprendido a quién le estamos haciendo eso. Recuerden los 5 puntos: la deidad, el sacrificio, el sacerdocio, la liturgia y los adoradores. ¿Sí? Y fíjense que en esta parábola están todas. Y la vamos a encontrar en toda la Biblia. Lo mismo, es más, Apocalipsis es una Eucaristía. Apocalipsis es una Eucaristía, desde que empieza hasta que termina. ¿Cuándo se ejecuta Apocalipsis? En un domingo. Porque el primero que nombra al domingo como el Dies Domini, domingo, que es lo que se traduce, es San Juan, en la visión de Apocalipsis. O sea que la palabra domingo, como la iglesia la conoce, se la inventó el apóstol Juan. En el día del Señor se me apareció este hombre, ¿verdad?, que tenía la voz como de tal cosa, con 7 candelabros y todas esas cosas. Eso pasa un domingo. Y si tú comienzas a analizar desde un punto de vista hacia arriba, el Apocalipsis es una Eucaristía. ¿Ya? Entonces fíjense la importancia de todo. Tú comienzas a leer Levíticos, Números, y comienzas a analizar y comienzas a entender por qué hay una voz, por qué hay un altar,
porque hay candelabros, porque son dos, las diferentes vestimentas de los curas, hay un rito, hay una liturgia, hay cantores, ¿ya? Y todo lo manda a hacer Dios. Es Dios el que ordena. Los 7 sacramentos no son dos, como dice el señor este señor, que nunca fue católico. Él nunca fue católico. Él aprovechó el catolicismo para hacerse famoso. Es un pecado grave. Ese es burlarse de Dios. Yo te digo algo, cuando yo estaba yo creo que yo lo dije, cuando yo estaba en la iglesia cristiana, que yo estuve, pero ya no somos todos, y cuál era la denominación. Pero, o sea, tú estás ahí, pero no estás ahí. O sea, tú estás ahí, pero tú no estás ahí. Porque yo no compartía. Yo iba a acompañar a mi pueblo de Venezuela. Pero yo iba a acompañar. Porque él se bautizó y todo, pero yo nunca, a mí, o sea, que no paro, yo nunca le bauticé. Porque es que el margen de la huerta estaba resistiéndose. Él Él estaba resistido y decía, no. El ángel habrá de recibir al Señor, porque a mí no participó de película, a mí no participó de joven en Bogotá. Mira, que yo tenía una compañera que es una iglesia, y de bueno, que era lo que dice por la insistencia de mi amiga, yo la vi. Uy, eso es. Claro, se sentía vacía porque no estaba el Señor ahí presente. Claro. Digo, es palabra y música, alabanza y palabra. Ellos son un solo pan. Solo pan, ya. Y ella No son dice, los dos panes. Y si nosotros vemos la figura de Elías pudo llegar al monte Oreb gracias a los dos panes. Por eso cada cosa en la Biblia no es puesta porque sí, ahí vamos a rellenar. No, porque Elías, el Señor lo despierta 2 veces y lo alimenta con 2 panes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces podemos ver lo que estamos explicando hoy, lo que quería explicar hoy, por eso lo grabé para que quede ahí. Nuestros hermanos alaban a Dios, pero no lo adoran, porque no tienen víctima, no hay víctima, no hay sacrificio. Ah, pero es que yo soy luterano. No, porque tú no tienes sucesión apostólica. Ahí está, ¿viste? Él acaba de venir. Mira lo que estamos hablando. Acaba de venir, mira lo que está diciendo. No tiene culto. Estamos hablando de eso. Las 5 cosas básicas que necesitamos para adorar a Dios. Para el culto, pero no tiene sacrificio, no tiene víctima, no tiene sacerdote. El único que hace eso es el sacerdote. Porque él es un pontífice. ¿Qué significa pontífice? Ojo, el Papa es el sumo pontífice, o sea, un pontífice el más alto, pero todos los sacerdotes son pontífices. Etimológicamente, ¿qué significa pontífice? El que crea puentes. Y entonces, según como se puede interpretar la estructura física del templo, estaba una parte donde estaba el pueblo. Exacto. Una parte donde entraban los sacerdotes, una decoración cerebral. Los sacerdotes no, el sumo sacerdote. Una parte íntima. Hay varios, ese es el Santísimo. Ese fue el que se arrancó cuando. El velo. O sea, en la liturgia hebrea existían en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén existían varias partes. La parte más importante que la tenemos nosotros, que es esa, es el Santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio, lo que sería nosotros el Santísimo, el copón donde están guardadas las hostias consagradas.
¿Ya? Digamos que ahí es donde el Señor se presentaba y hablaba con Moisés. Y hablaba también con Josué y hablaba también con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año, llevando sus pecados y los pecados del pueblo. Hay un lugar santísimo. O sea, tenía el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, estaba el candelabro con las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios que están en el cielo. ¿Ya? Venía el velo, porque ahí solamente podía estar el sumo sacerdote o Moisés, ¿verdad? Luego viene el lugar santo. En el lugar santo era donde los sacerdotes presentaban los sacrificios diarios. ¿Cuántos? 2. El de la mañana y el de la tarde. Ahí está la vela, desde que sale el sol hasta su casa. En la iglesia hay que conocerla, a la iglesia hay que conocerla. Para eso vienes a este curso. Es que nunca me he escuchado, nunca me he escuchado. Te escuchen a ti porque vienes, pero yo, eso que tú estás diciendo, yo se lo he dicho cantidad de veces, se lo he explicado, pero como se lo dice este pobre cristiano, grosero antipático, pues no le escucho. De pronto es una metodología. No. Pero ya no. Entonces, fíjense. Luego vendría algo que es el atrio. Fíjense, la pedagogía de Dios es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. En el atrio se presentaban los judíos circuncidados. Los marcados. Y luego venía otra parte donde hasta ahí llegaban los gentiles, o los catecúmenos. Miren lo bonito que era. Es que Dios es muy pedagógico. Igual. Es que nosotros somos la copia del judaísmo. Ahora que estabas diciendo, Pero la última frase que dijiste, o sea, se me vino la imaginación, o sea, que así es la alabanza en el Vaticano, o sea, y en el Vaticano se debe ser más. Bastantísimo. Claro, queremos a Ese es mi sueño, ir a Roma. ahí tenemos a Pedro. pero estamos hablando, todavía no estamos hablando ahí de la iglesia de Jesucristo. Esto es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estamos haciendo la correlación con la iglesia católica. Ojo, la iglesia católica. La iglesia católica, la única. Porque los anglicanos nos pueden decir, tenemos a Dios. Tenemos un sacerdocio, pero ese sacerdocio no es válido. Al no haber un sacerdocio válido, no hay víctima. Porque el único que puede ser puente y puede traer a Dios a la tierra es el sacerdote. Esa es la importancia. Henry, o sea, ahí es el Espíritu Santo, el puente del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo hace el misterio. El Espíritu Santo hace el misterio. Pero debe haber una intervención humana, porque el sacerdote es el que tiene que ejercer el ministerio, el orden sacerdotal. Jesús le dijo a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Eso es una orden, por eso se llama ordenación sacerdotal. Henry, cuando yo decía hace un momento de que lo que estamos hablando no es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo al morir, lo vuelvo y tomo el tema, que se rasga el velo, él rompe aquella lejanía de Dios con nosotros y nos lleva al Padre. Ahí nace el cristianismo. La iglesia de Cristo, la iglesia. ¿El cristianismo? Allá no había cristianismo todavía. No, el cristianismo. El cristianismo tiene varios nacimientos. ¿Ya? El cristianismo nace en Cristo. O sea, el cristianismo comienza con la llegada de Jesús a la tierra, o sea, con la Navidad. Cuando Cristo viene, se hace hombre, que ya nace, que lo esperaba hasta los emperadores romanos esperaban a Jesús. Eso se llama semilla
semilla verbum, todos los pueblos esperaban a Cristo, todos. Por eso la Navidad es universal. Pero el emperador romano esperaba a Jesús con miedo. No lo aceptan, pero sí lo esperaban. El emperador romano esperaba a Jesús con miedo porque pensaba que iba a ser una oposición a él y él iba a quedar reinado. Pero No. Ellos esperaban con miedo a pensar que el reinado de Jesús lo iba a desplazar a ellos. por eso es que persiguen a la iglesia. Pero fíjate que a quien le hacen la Había profecía, un pueblo que lo esperaba de otra manera, era su Salvador. que es el pueblo de Israel. Nosotros. Pero, espérate, nosotros no somos judíos. Pero salimos de esa. Nosotros no somos judíos, primeramente, nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero sí lo esperábamos. Sí lo esperábamos, porque en cada pueblo había una semilla verde. ¿Ya? Por eso te digo, y por eso tú ves que la Navidad es universal. La única fiesta que todos los pueblos la entienden es la Navidad. Es la más poderosa. Tan poderosa es la Navidad que detuvo a la Primera Guerra Mundial. Y por eso digo que aunque no somos judíos, lo esperábamos. Sí, los griegos y los romanos lo esperaban de otra manera. Los sabios de Oriente lo estaban esperando. No estaban esperando. Y por eso vinieron. Y ellos habían entendido que salía de Israel. ¿Ya? Bonito, o sea, eso hay que verlo desde la historia. Por eso esa guerra que hay entre Israel y Nos debe doler esa entre ellos mismos. y desafortunadamente nuestro presidente se encuentra en Israel. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta algo. Aunque son por raza, no podemos entender que el pueblo de Israel de la Biblia es el mismo pueblo de Israel que ahora mismo está en la actualidad. Son por raza. Sí. Pero ciegamente no podemos apoyarlos. Ciegamente no. Porque recuerde que ellos negaron a Jesús. Es más, ellos todavía niegan a Cristo. Ellos todavía niegan a Cristo. La idea es que ellos se adjunten al cristianismo. Se actualicen. Perfecto. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en el judaísmo antiguo. Porque ellos no quieren morir como religión. Lo dije ahorita. El judaísmo llegaba hasta Cristo. Está Es el fin del judaísmo. ellos tanto leen la escritura del templo que estamos analizando. Pero ellos, como son, ellos, hasta que no tengan el templo en Jerusalén, el tercer templo, que es lo que ellos esperan. Entonces ellos no tienen sacerdocio, porque como la tribu de Leví se perdió y los sacerdotes fueron acabados en el año 70 por los romanos, ellos tienen rabí, pero no tienen sacerdotes. Por eso ellos no tienen sacrificio. No es que ellos no van a salir inventándose, que salga uno y diga, yo soy sacerdote y vengan y yo voy a hacer el sacrificio. No, ellos sí son serios. No como nosotros que sale cualquiera y pone una página web y dice que él es Dios o que Dios es mujer. A la pastora. Sí. O el apóstol. No, ellos sí son serios, en eso sí son serios. Y no hay sacrificio porque no es levita. Son tan Y serios. no es de Aarón. Son tan serios, respetan tanto su fe por la parte física que en la sinagoga hay una 74 y muy por entrar. No, es limitado. Tienes que estar limitado y cumplir con las reglas de entrar a la sinagoga. Y tienes que ponerte equipaje. ¿En serio? Por eso tienen 7.000 años. Ellos permanecen con el Corán. No. El Corán son los musulmanes. Ellos son más vivos de nosotros. Pero ellos entonces que No, ellos siguen con la Torá. con la La Torá son los primeros 5 libros, el Pentateuco, más el Tanaj y los Nevi'im. Los Nevi'im son los profetas. O sea que ellos no tienen lo que es el Nuevo Testamento. No, porque no Testamento es el cristianismo. Ahora, se las dejo ahí. ¿Quién
¿quién le dio estatus de palabra de Dios al Nuevo Testamento? ¿Quién le dio el estatus de palabra de Dios a los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Tú ya se había ido? Sí, fue uno de los discípulos. Fue uno de los discípulos. Siempre tiene que ser Pedro. Pedro en la persona de San Damaso I en el 382 y después en el 395, cuando le dice al mundo, esto es palabra de Dios, y crea la Biblia. Es correcto. ¿Y por qué el mundo lo aceptaba? Porque no existían los protestantes. Exactamente. Y además porque cuando Jesús existía la Biblia venía a existir después de Jesús. Existían los escritos. Existían los escritos, que eran 46. Uno en griego, otro en arameo Y entonces hay una tradición que recoge todos estos libros y los compila en la Biblia. En una Biblia. O sea que la Biblia es un invento católico. una pequeña enciclopedia. Es correcto. Es la Wikipedia de Dios. Es la Wikipedia del cielo. Entonces fíjense cómo, para terminar, fíjense cómo todo está en el catolicismo. Por eso, Yo me quedo en la iglesia que ha sido atacada por ella, ¿a quién es la única que ataca? ¿Quién es la única que se mete en los conflictos y tiene peso en los conflictos? ¿Quién fue el único ser humano que le dijo al presidente estadounidense Kennedy y al camarada, al camarada o al líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le dijo, aguanten ahí, no me van a destruir el planeta con sus bombitas atómicas, cójanla suave? Obviamente, hizo una encíclica que se llama Pacem in Terra. Y llama, le dice Nikita, oiga, vamos a calmarnos. Y llama a Kennedy, le dice, Papa Juan XXIII, del Concilio Vaticano II. ¿Qué otra persona tenía la autoridad para llamar a estos dos líderes que iban a acabar el planeta? Eso se llama la crisis de los misiles, 1962. Vean cómo la historia está relacionada con la iglesia. Y Juan Pablo II, derrumbó el muro de Berlín. Y nos vamos a aterrizar a una situación de La perestroika la acabó Juan Pablo II. La perestroika la acabó Juan Pablo II. Claro, Juan Pablo II acabó el comunismo en Polonia y de ahí como un dominó hasta que llegó a Rusia. Se cayó la pura de hierro. O sea, la historia del Papa Juan XXIII, que nace el 25 de noviembre de 1881. O sea, un siglo perfectamente antes que yo. Parece que por eso es mi papá favorito. Como Juan Pablo II. Nosotros cumplimos la misma semana. ¿Ah? Nosotros cumplimos la misma semana. Sí, ¿qué día cumple? El 21. Ah, bueno. Yo digo que Ya, es un cristiano. todo esto te llena para, o sea, de pronto hay caracteres fuertes, caracteres muy dominantes, caracteres que la Biblia te resume a ti, o sea, es tu comunión con Dios y como tú lo transmites a los demás. Es que es una cruz. Sí, exactamente. Si tú, o sea, cómo tú transmites el mensaje, cómo tú transmites, todos los sacerdotes pasan por uno, pero hay sacerdotes que te dejan marcado, o sea, que te dejan muy Sí, claro. porque han llegado y hemos conocido mucho, pero, o sea, que yo recuerdo un padre que me ha marcado Anaya. Se marcó a toda una generación. eso marcó la generación. Sí, es mi generación.